Problemas técnicos de repente ocurren. Después me compartes pantalla, Oscar, por favor. ¿Está listo? Ya, voy a hacer una prueba antes que parte de la mano para que veamos si... ¿Está listo? Ya, voy a hacer una prueba antes. Ahora ¿Estamos sí, ya conectados? Sí, sí, estamos sí. probando un poquito ¿Ahí? la ¿Se ve bien conexión o de se mi ven las dos hermano. pantallas? Sí, estamos en pantalla negra en estos momentos de Ya, compartir perfecto. pantalla. Ok, está bien, está bien. ¿Sí? De ¿Estamos ahí se bien? ve el Ahí están título. apareciendo ya las Ya, letras. Sí, perfecto. correcto. Ok, Correcto. Está todo funcionando entonces. ya, perfecto. Se ve una Estamos sola entonces pantalla, ya. no dos, ¿cierto? Sí, sí, Ya. correcto. Estamos ya entonces con el Facebook, ¿verdad? Así que, bien, damos la bienvenida a aquellos hermanos que se van a estar conectando a través de ese medio también digital. Sabemos que siempre hay hermanos y hermanas que nos acompañan a través de ese sistema. Vamos a ir en una oración a Dios, vamos a pedir, como decía hace un momento, la presencia de nuestro Señor para que nos pueda guiar, acompañar, especialmente a nuestro hermano expositor, nuestro hermano César, y a quienes estamos acá, ¿verdad? Para poder estar atentos a la palabra de Dios. Voy a pedir a mi hermano Ernest, por favor, si fueras tan amable, lo pudiese celebrar en esta oración de inicio para ya dar pie al estudio de esta tarde noche. Oremos, por favor. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre y queremos dar las gracias en esta hora por la oportunidad que usted nos ha dado de poder vivir un nuevo día más de vida y estar conectados a través de esta plataforma que nos ayuda para que podamos escuchar su palabra, para que podamos oírla, asimilarla, guardarla en nuestro corazón y compartirla con aquellos que la necesitan. Vamos, Padre Celestial, por nuestro hermano César Morales, que usted pueda estar con él, que pueda ayudarle para que todo lo que él ha preparado sea conforme a su voluntad y para que todos podamos salir edificados en esta hora. Le agradecemos infinitamente, Padre Celestial, porque usted ha sido bueno y misericordioso con nosotros, dándonos esta oportunidad. Y también queremos rogar, Padre Celestial, por todas las familias aquí representadas, para que usted pueda cuidar, proteger de ellas, como siempre lo ha hecho, porque son nuestras familias, de aquellos que queremos y amamos su venida también, Padre Celestial. Y al mismo tiempo rogar por aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles, por momentos de salud física, que no está muy bien, Señor, y que usted pueda cuidarles, protegerles, poner todos los medicamentos necesarios a su alcance para que en la parte física ellos puedan recuperarse, como es el caso de nuestra hermana Alicia Zamora, que se reúne aquí en la ciudad de Arica, para que usted pueda ayudarle, para que pueda salir adelante, pueda recuperarse lo antes posible de aquella enfermedad que le aqueja, y también por la salud de nuestra hermana Soledad Lorca, para que ella pueda también obtener los medicamentos necesarios, la salud necesaria, los médicos para que puedan ayudarle a recuperarse de aquella enfermedad que le aqueja. Gracias, Padre Celestial, por todo lo bueno y cariñoso que es con nosotros, y todo se lo pedimos y agradecemos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Ernest, por la oración. Bueno, vamos a tener a nuestro hermano César 2 días, ¿verdad? Con dos temas referentes al Evangelio según San Juan, en su capítulo 3. Hoy día empieza con un tema, mañana tendrá, ¿verdad?, el otro. Hoy día son señales que nos salvan y mañana nos va a compartir la verdadera fe. Así que mi hermano César, por favor, adelante, Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo y estaremos entonces atentos a la exposición. Ok, gracias. Vamos a colocar la presentación. Perfecto. Ahí ustedes me hacen con el dedo si está viéndose bien. Ahí vamos a entrar con el título. Perfecto, gracias. Bien, buenas noches a todos los hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias por la invitación. Hace bastante tiempo que no estaba con ustedes y también hace ya 2 meses que no estoy al aire, o más bien no estamos porque en la plataforma aquí en la Florida la bajamos por el mes de enero y febrero y Dios mediante retomamos ahora en marzo ya con la planificación que tenemos para el año. Dicho eso, vamos a estar estudiando la palabra del Señor hoy día en Juan, en el capítulo 3. Es un capítulo bastante conocido. Sin embargo, yo les quiero invitar a que podamos revisar este capítulo con una mirada de estudio, ¿no? Cuando hablamos de estudio bíblico, yo hago una diferencia respecto a lo que es un sermón, si bien es cierto, ambos están hablando de la palabra del Señor, pero la forma en que al menos yo los abordo son una forma distinta, el estudio es un poco más
el detalle, lo que está sucediendo en el capítulo y es lo que vamos a estar viendo nosotros en estas dos lecciones, ¿no? Bien, quiero contarle un poco las reglas del juego de estas dos lecciones para que no se sorprendan. Vamos a ver el capítulo 3 completo. Y vamos a ver en esta oportunidad la primera parte que lleva por título Las señales que nos salvan. Y por lo tanto, ya les adelanto que al final, si alguno tiene alguna pregunta, tiene alguna consulta o tiene algo que aportar dentro de lo que hemos visto, que por favor se ciña específicamente a los versículos que vamos a estar viendo en esta tarde. Y por favor, no se me adelante a nada más del capítulo, porque el resto lo estaremos viendo mañana. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a enfrentar el capítulo número 3 con el título que ustedes ya tienen en pantalla, Las señales que nos salvan. Si hay algún hermano que pertenece a la congregación de Mendoza, de Argentina, bueno, se va a repetir un poco lo que vimos este fin de semana. Estuve con los hermanos ahí en Mendoza y me invitaron a predicar y estuve enseñando, digamos, este estudio, pero lo condensé. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en dos lecciones, lo vi allá en una y por lo tanto me fui a la conclusión. Que si alguno de ellos está, va a saber la conclusión. Entonces, por favor, ahí que guarde silencio o calle para siempre, de tal manera de que no adelantemos a los hermanos que van a estar viendo el estudio en esta tarde. El- las señales que nos salvan. Esto es muy interesante, hermanos, porque cuando uno enfrenta el estudio de la Biblia y enfrenta no solamente el libro de Juan, sino todos los libros de la Biblia, debemos entender que todo libro de la Biblia tiene un propósito. O sea, no está escrito porque sí. No se escribió porque fue el autor, se le ocurrió escribir sobre cierto asunto y eso es porque sí. No es así. Los libros son inspirados por el Espíritu Santo y todos tienen un propósito específico. Y Juan, que es el libro que vamos a estar viendo ahora, no se escapa de ello. Ahora, cuando hablo de propósito, me estoy refiriendo a objetivos que se pretenden alcanzar cuando uno lee el libro de Juan. Estas frases que yo les estoy mencionando ahora no debieran ser nuevas para algunos de los que están aquí, porque ya me invitaron hace un tiempo atrás, ya como 2 años, y yo traté este tema de las señales hace un tiempo atrás, específicamente temas de señales. Esta vez lo vamos a ver por encima, pero no voy a dejar de decir también algunas de las cosas que ya repetí en aquella oportunidad. Y es que todo libro en la Biblia tiene un propósito. Y Juan lo especifica justamente al final del libro, en el capítulo 20, versículo 30 al 31, donde en forma clara y precisa nos va a decir cuál es el propósito del libro. Entonces, cuando leemos el libro, y vamos a leer ahora el capítulo número 3 en la primera porción, es que debemos tener esto en mente. Es que las señales que hizo Jesús en presencia de sus discípulos, decía Juan, que no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan, pero pero estas, las que sí están, se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, en el fondo, lo que nos está diciendo Juan el apóstol es que las señales nos llevan a creer y al creer tenemos vida eterna, o al revés, la vida eterna la podemos tener si creemos y que creemos las señales. Así que cuando nos encontramos y nos enfrentamos específicamente ahora al Evangelio de Juan, es que debemos tener sumamente claro este tema, porque este es el tema central que va a atravesar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21. Señales. Las vamos a encontrar 18 veces en el libro de Juan. Ahora, señales no es solamente propio del libro de Juan. En los evangelios sinópticos, que estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas, también se mencionan, pero mayoritariamente la vamos a encontrar en el libro de Juan, 18 veces. Y creer prácticamente lo vamos a encontrar en casi todos los capítulos del libro de Juan, porque el propósito de Juan es justamente mostrarnos señales que nos permitan creer realmente en el Señor para poder tener la vida eterna, que es el objetivo. En esta primera lección estaremos viendo justamente señales que salvan. Y como siempre, y ustedes saben que cuando estudiamos la palabra del Señor necesitamos entender significados. Entonces,
La palabra señal, que viene de una palabra griega, obviamente, porque está escrito en griego, el Evangelio de Juan, es la palabra semión, y esa palabra significa señal, marca, indicación, prenda, según el diccionario Bain, que normalmente usamos, especialmente los que nos dedicamos a la predicación, para buscar los significados de las palabras. Un erudito en el estudio de la exégesis de las palabras del tanto Antiguo como el Nuevo Testamento nos menciona eso. Y bueno, y la palabra señal la podemos encontrar de varias formas. Lo podemos encontrar como aquello que se distingue a una persona de otra, una señal, la ropa, la forma de caminar, etcétera, etcétera. O una señal como una advertencia, una amonestación. Sobre señales podemos ver nosotros cuando caminamos en la calle, ¿no? El paradero, o sea, el paso, la parada, etcétera. Como actos milagrosos. También las señales se mencionan como actos milagrosos y también como eventos por venir, y eso lo vemos también en las profecías, ¿ya? Ahora, tengo que dejar algo claro antes. Es que todo milagro es una señal, pero no toda señal es un milagro, porque, ¿por qué digo eso? Porque normalmente cuando hablamos de señal, lo primero que se nos viene a la mente, milagros. Está bien, sí, es cierto, milagros son señales, pero no toda señal es un milagro. Vamos a encontrar varios casos de señales en el Nuevo Testamento donde no están relacionados con milagros. Así que todo milagro sí es una señal, pero no toda señal es un milagro. Dicho eso, entonces ahora tenemos una pequeña base para enfrentar el capítulo número 3 en esta famosa conversación entre un hombre fariseo con nuestro Señor Jesucristo, Nicodemo. De esto he escuchado múltiples lecciones y en esta plataforma también muchos han traído lecciones de esto o han tocado en forma directa o indirectamente el tema o los textos de acá. Así que no esperen nada nuevo sobre esta situación, pero sí les quiero llevar a una mirada más crítica del texto, de tal manera de poder sentar la base para lo que vamos a ver mañana. Bien, parte así. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Lo primero que vamos a ver en esto es una conversación de carácter privada entre dos personas. Este hombre prominente dentro de la religión judía, es decir, que pertenecía, algunas versiones dicen que pertenecía al Sanedrín, o sea, era de lo más alto de la alcurnia religiosa, y Nicodemo, que es su nombre, pertenecía a una de las sectas, y a una de las sectas más estrictas respecto a las cosas del Señor, que eran los fariseos, del cual también nosotros nos acordamos, el apóstol Pablo también era fariseo, y él se hacía llamar fariseo, fariseo. Este hombre Nicodemo se va a acercar de noche y todos los comentaristas mencionan y señalan y han llegado a la conclusión, y yo también, que este hombre fue de noche simplemente porque al ser un prominente entre los judíos, podía tener dificultades entre aquellos que pertenecían al Sanedrín respecto a que estaba viendo justamente a este hombre que estaba alborotando Jerusalén. Recordemos que para este momento el Señor en este capítulo está en Jerusalén. Está ahí. Déjeme contarle otra cosa, que dentro de los evangelios sinópticos, el foco en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, va a estar en el ministerio de Galilea. Sin embargo, Juan, que va a escribir ya por allá cerca de sus 100 años, va a estar escribiendo mayoritariamente el ministerio en Judea. Judea, la región donde está la capital, Jerusalén. Bien, entonces no nos extrañemos, es que vamos a encontrar dentro del relato de Juan que va a Galilea y después vuelve a Jerusalén y a Jerusalén, y prácticamente desde la mitad para adelante de Juan es todo en Jerusalén. ¿Ya? Vamos a estar ir y venir, y en la mitad todo en Jerusalén. Aquí estamos en uno de esos de los ir y venir. Aquí está en Jerusalén. Y conversando entonces con este prominente hombre de la ley. Dijimos nosotros que todo libro tiene un propósito, y el propósito de Juan es justamente mostrarnos señales para que creamos y tengamos vida eterna. Y miren lo que dice este hombre, justamente hace eso. Él va de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú
hace si Dios no está con él? Nicodemo lo que está haciendo acá es que está reconociendo justamente que en este hijo del carpintero hay algo especial y lo reconoce como un rabí. Ellos no le decían rabí a cualquiera. Y lo está conociendo, lo está reconociendo como un maestro, como un rabí, es decir, que tiene la autoridad para poder hablar de los asuntos de Dios. Es un maestro. Y eso él ha llegado a la conclusión porque ha visto qué cosa. Miren, las señales que tú haces. Y justamente el propósito del libro, mostrarnos señales para que creamos y tengamos vida eterna. Algo interesante del texto es que lo habla en plural y dice, sabemos que has venido de Dios. Y eso me hace pensar que no solamente Nicodemo se había dado cuenta de ello, sino también algunos, quizás otros miembros también del Sanedrín o amigos íntimos también de Nicodemo. Se dieron cuenta a causa de las señales que hacía nuestro Señor Jesús ahí en Jerusalén y en otras regiones, que este hombre era un hombre especial, venido de Dios, porque Dios está con él. Qué tremendo. Porque esta conversación nos va a poner justamente en el eje, en el centro de lo que Juan quiere que entendamos al leer cada una de las páginas del Evangelio de Juan. Y así es, si usted tiene la oportunidad y empieza a leer Juan y empieza a mirar, a mirar cada página con esta vista crítica, de dónde encontrar señales y dónde encontrar la palabra creer, creyeron, creísteis, se van a dar cuenta que todo está enfocado ahí. Todo el libro está enfocado en eso. Así que esta historia, que es única, porque no está repetida en ninguno de los evangelios sinópticos, sino que Juan, solamente Juan nos cuenta de esto, nos va a llevar al meollo del asunto, al reconocer señales que nos pueden llevar a la salvación, como este hombre, que reconoció en las señales del Señor que Dios estaba con nuestro Señor Jesucristo. Señales. Pero Jesús le va a contestar a este hombre y le va a decir en dos porciones de esta lectura, en el versículo 3 y en el versículo 5, les va a decir lo siguiente. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el verso 5 va a decir, en vez de ver, va a ocupar otro verbo que es entrar. Va a decir ver el reino de Dios y luego entrar en el reino de Dios. Esta frase, que pareciera ser muy repetitiva o muy conocida, por así decirlo, la verdad es que muestra algunas cosas interesantes que a veces pasamos de largo. Por ejemplo, cuando el Señor dice en verdad, es decir, que Él lo está afirmando, como el Hijo de Dios está afirmando que lo que ahora va a decir, en verdad, es una frase que aparece por segunda vez en el libro de Juan. La primera está en el capítulo 1, cuando empieza a elegir a los primeros discípulos, y ahora en esta conversación con este hombre. En verdad te digo. Y le va a hablar de nacer de nuevo, que explicaremos brevemente sobre eso enseguida, ¿no? Pero el otro punto interesante es que dice el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios ni puede entrar en el reino de Dios. O lo que también dice otra versión es el reino de los cielos. Esta frase es muy común en los evangelios sinópticos. Sin embargo, y aquí viene lo maravilloso, es que en el libro de Juan esta es la primera y la última vez que se va a decir el reino de Dios. En este texto usted lo va a encontrar, pero no lo va a encontrar en otra porción del evangelio de Juan. Y es muy interesante. El enfoque entonces que nos va a dar el Espíritu Santo en esta conversación con este hombre. No puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es equivalente a la iglesia en la tierra, según Mateo capítulo 16, versículo 18. Y se está hablando de la iglesia triunfante, la que va a estar en los cielos, según lo que menciona 1 de Corintios capítulo 15, 24 y 2 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Pero tenemos que detenernos aquí y escarbar un poco más.
Porque sabemos con quién está conversando, con un fariseo y nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que entender un poco la mentalidad del fariseo. Y el fariseo para esa época estaba pendiente de lo externo. Si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan, las críticas que venían sobre los discípulos de parte de los fariseos eran como no se han lavado las manos, ¿se acuerdan? No han hecho los actos de purificación y etcétera, etcétera. O sea, todos elementos externos para tratar de agradar a Dios. Y el Señor Jesús, sabiendo con quién está conversando y quién es el que se le ha acercado, que dicho sea de paso, termina el capítulo anterior diciendo que el Señor conoce los corazones de los hombres y sabe a aquellos que se acercan, aún diciendo que creen, pero en realidad no creen. Así que conociendo el corazón de este hombre y conociendo que la externalidad es parte de, entonces, de su forma de vivir y de su forma de ver la religión, es que el Señor lo va a llevar al ámbito interno. El otro está hablando de la parte externa y el Señor lo va a llevar a la parte interna. Que es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Qué tremendo. Todo esto que el Señor le está diciendo a este hombre. El nacer de nuevo, hermanos, no depende de hombres, sino que depende de Dios. Y eso nos confiere ser hijos de Dios. Y eso ya lo había dicho Juan en el capítulo 1, versículos 2 y 13. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y si usted se fija, aquí hay un resumen perfecto de lo que estamos viendo en el capítulo 3. O sea, no es algo nuevo, ya lo había dicho Juan en el capítulo 1. Entre paréntesis, aparece la palabra recibir, y eso es muy interesante porque ha traído hartos problemas de conciencia a muchos hermanos cuando escuchamos al mundo religioso, al mundo evangélico, recibe a Cristo. Y algo, no, no, no. Bueno, sí aparece en la Biblia, dice, todos los que le recibieron. Recibir a Cristo tiene que ver entonces con creer y tiene que ver con lo que vamos a concluir mañana, así que no me voy a adelantar ahí. Le dio derecho a ser hijos de Dios. Es decir, y aparece entonces lo que estamos viendo como foco en el libro, creer a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. El foco entonces está puesto en lo interno y lleva entonces a Nicodemo a que se enfoque en lo interno y no en lo externo. Porque nacer de nuevo va a producir cambios, cambios espirituales en el individuo, en usted, en mí. Produce cambios. Y se pueden ver los ejemplos, los efectos. Entonces, seguramente, tiene que haberle pasado a Nicodemo, y yo me imagino esto, ¿ah? Que en esta conversación, bueno, Nicodemo quedó ahí con los ojos abiertos. ¿De qué se trata esto de nacer de nuevo? Entonces, el Señor lo queda mirando y le dice, bueno, como siempre el Señor ha hecho también en otras conversaciones, ocupando parábolas, ¿te acuerdas del lenguaje figurado? Y ocupando ejemplos para poder hacer más fácil y entendible la enseñanza, es que el Señor va a ocupar un ejemplo. O sea, le vio la cara, entonces vamos a ocupar un ejemplo para que puedas entender entonces de qué estoy hablando. ¿De qué estoy hablando en este momento? Ah, no te asombra, le dijo el Señor, de que tienes que nacer de nuevo. Y le va a dar el ejemplo. Y el ejemplo lo va a tomar entonces de la naturaleza y le dice en este texto que a veces ha sido un poco complicado para algunos hermanos, pero vamos a tratar de explicarlo ahora y hacerlo sencillo. Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, Nicodemo con su pensamiento farisaico de las cosas externas le está costando entender lo que el Señor le está hablando de las cosas internas. Y al Señor entonces le pone un ejemplo del viento. Y bueno, y el viento es algo que nosotros constantemente tenemos en todos lados, digamos, ¿no? El viento trae el aire con eso respiramos, así que lo tenemos ahí. Y el viento en sí mismo no se ve, porque es transparente, no se ve. Pero lo que sí vemos cuando hay viento es que se mueven las ramas, es que se pueden volar algunos techos si es que las cosas no están bien sujetas,
es que nos pueden mover, hacer tambalear si vamos caminando en la calle y las ráfagas son muy fuertes, en que levanta polvo y vemos que está todo nublado, nos puede llegar polvo a nuestros ojos y no dejarnos ver. Entonces, en el fondo, el viento no lo vemos. Lo que vemos son los efectos del viento. Cuando hay viento, vemos los efectos en los árboles, en el polvo, en lo que nos rodea, en nuestra cara, en el pelo, los efectos del viento. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo, que el que nace de nuevo, podemos ver los efectos en su vida. No lo vamos a ver que nace de nuevo metiéndose al vientre de la madre, ni ahora teniendo los ojos azules y el pelo rubio y a dejar de ser moreno, y a los que eran bajitos ahora son altos, y a los que eran flaquitos ahora son gordos, a los que eran gorditos ahora son flacos. No, no está diciendo de eso. Lo que está diciendo es que vamos a quedar tal cual como estamos, pero los efectos se deben ver en nuestra vida. Y aquí no solamente a Nicodemo, sino también a nosotros nos lleva una reflexión. Es que cuando hemos obedecido al Señor, se deben ver los efectos en nuestra vida, pero esos efectos no son de una sola vez. Esos efectos se tienen que seguir viendo en nuestra vida, hasta ahora y hasta que el Señor venga. Se tienen que ver en nuestro carácter, que cambiamos nuestro carácter. Se tiene que ver en la forma que hablamos distinto. Tenemos la mirada de la vida es diferente con las cosas del Señor. Los efectos se tienen que ver, hermanos. Ahí vemos cuando una persona cambia. Ahí vemos cuando una persona ha nacido de nuevo. No es que la persona ha dicho, ya nací de nuevo y listo, estoy listo. No, se deben ver los efectos. Y Jesús lo está llevando ahí. Lo está llevando a la parte espiritual, al foco interno. Y le dijo que debían nacer del agua, ¿no? Debían nacer del agua y también nacer del espíritu. Nacer del agua, en una alusión al bautismo, ¿no? Yo no voy a entrar ahí profundamente en eso, y otros hermanos han hecho estudios sobre esto. Simplemente voy a sentar, digamos, de que son temas que usted ya sabe. Nacido del agua es una alusión al bautismo, que parte en el nuevo nacimiento. Así lo explica Pablo también en innumerables pasajes, y especialmente en Romanos capítulo 6. Y cuando habla de nacer del Espíritu, se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo, hermanos. A la obra del Espíritu Santo que produce ese nuevo nacimiento y los cambios perceptibles en nuestra vida. El nacimiento natural no garantiza esto. Y esa es la conversación que está llevando Jesús con Nicodemo. Es decir, el nacimiento natural no garantiza estas cosas, pero el espiritual sí. El espiritual puede producir estos grandes cambios en la persona. Nicodemos, recordemos que había reconocido las señales que hacía Jesús y que éste provenía de Dios. Pero el Señor lo lleva ahora a que no solamente debe reconocer las señales, sino que debe nacer de nuevo, hacer un cambio interno. Y Él va a hacer una pregunta. Y esta pregunta es, ¿cómo puede ser esto? Esa fue la pregunta del mío también que hizo Nicodemo. ¿Cómo puede ser esto, Señor? Versículo número 9. ¿Cómo puede ser esto? Y el Señor va a responder. Y le va a responder, depende de cómo usted lo quiera leer. Digamos, si lo podemos leer en forma crítica, vamos a decir, lo retó, ¿no? Le llamó la atención. Pero a lo mejor no fue así, fue más amoroso el Señor, pero le dijo la cosa, digamos, lo que realmente es. Eso, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le dijo. O sea, lo llevó al plano de lo que él es. Y él es un maestro de Israel, él es fariseo, y estas cosas debía saberlas. Y no sé si a usted le ha llamado la atención, pero a mí me llamó la atención esta palabra o esta frase, porque el Señor le dice, estas son cosas que tú deberías entender. Y para que un maestro de la ley, ellos y nosotros también, nosotros como cristianos, para entender algo tenemos que basarnos en la palabra del Señor. No es que llegó una luz del cielo y que hizo entender a los fariseos o a los religiosos del Antiguo Testamento sobre estos temas. No, ellos tenían que leer las Escrituras. Así que esto me hizo pensar que, ¿en qué parte de la Escritura dice esto? Porque el Señor le dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Voilà, los profetas. Ezequiel habló de esto.
Ezequiel dijo en el capítulo 18, versículo 31, arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Arrepentido y vivid. Yo leí estos textos y siempre, si esto es el Evangelio, esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que nos pide el Señor. Hacer un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y de hecho lo repite más adelante Ezequiel en el capítulo 36, 26, cuando dice en un texto muy conocido, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Maravilloso. El resumen de lo que estamos viendo, ¿no? De lo que es el Evangelio, la predicación del Evangelio y obedecer la palabra del Señor. Entonces ya estaba escrito. Y él como maestro debía saber esto. Entonces cuando el Señor le habló sobre nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, es algo que a él le debía haber hecho un clic. Sí, esto ya lo leí, esto lo vi. Y no solamente los profetas, también lo dijo el salmista en el 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Era un pensamiento dentro de la corriente judía. Era un pensamiento dentro del hombre de Dios que quería obedecer la ley del Señor en el Antiguo Testamento. Era una forma de pensar respecto al cambio que se debía hacer. Y era la forma en que el Señor pedía también el cambio. Así que cuando Nicodemo hace esta pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y el Señor le responde que tú deberías saberlo. Esta respuesta del Señor también me pega a mí. Yo también debería saberlo. Debería saberlo. Ahora ya lo sabemos, ¿no? Dos textos de Ezequiel, uno de el libro de los Salmos. Qué tremendo. ¿Qué pasó acá? Acá pasó lo mismo que pasó hace un momento. Otra vez, yo me imagino que la cara de Nicodemo tiene que haberse desencajado, los ojos medio desorbitados, y como que, ¿de qué se trata esto, digamos? Y el Señor nuevamente, amorosamente, al ver otra vez la cara de Nicodemo, va a poner un segundo ejemplo. Ya puso el primero sobre el viento y ahora va a poner un segundo ejemplo para que Nicodemo entienda de lo que está diciendo el Señor. Y el Señor lo va a trasladar al Antiguo Testamento y va a decir lo siguiente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Otra vez, fíjese cómo nos va a llevar a creer, nos va a llevar a señales y nos va a llevar a creer, porque ya dijimos, el objetivo del libro es que veamos esto, señales que creamos y tengamos la vida eterna. Así que el Señor lo va a llevar otra vez, lo va a enfocar a Nicodemo en esto, en algo que él debería conocer. Ok, no conocía los textos de Ezequiel, no conocía las frases de el libro de los Salmos, pero esto sí deberías conocerlo. Es la historia, ¿no? Cuando Moisés levantó la serpiente, y recordemos brevemente en el capítulo 21, versículo 9 del libro de Números, que dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a algunos, este miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué pasó ahí? El pueblo desobedeció a las cosas del Señor, se rebeló contra el Señor los castigó con serpientes venenosas. Hay una porción muy interesante que dice serpientes ardientes, dice algo así. Y hay otra frase también bien particular, y no me recuerdo, pero también que se refiere a la serpiente. Tiene que ver con el veneno, a eso se refiere. Que eran serpientes que daban, con la picada, producían la muerte. Entonces el Señor le va a decir, bueno, que haga algo a Moisés. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta y sucedía que cuando la serpiente mordía a alguno, la gente miraba a la serpiente de bronce y vivía. Claro, cuando uno lee este texto, uno dice, qué rara esta cosa, ¿sabes? Como, ¿qué pasó? ¿Había poder en la serpiente? ¿Qué tiene que ver la serpiente? La serpiente normalmente está relacionada con Satanás y aquí nos está salvando. Bueno, volvamos. Vamos a explicar eso. Volvamos. En Juan 3:3 decía, el Señor, y como Moisés levantó la serpiente, bueno, eso no es Juan 3:3, ahí me equivoqué, ¿no? Está claramente. Ese es el 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree
tenga en él vida eterna. El Señor va a hablar entonces con Nicodemo ahora ya más profundamente y le va a decir, mira, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y vamos a hacer un paréntesis aquí también interesante. Les dije antes, ¿no? Que la frase el reino de Dios aparece por primera vez en el libro de Juan y en este capítulo y ya no aparece más. La frase hijo del hombre también muy interesante porque la frase el hijo del hombre siempre sale de la boca del Señor. Es el Señor el que dice el hijo del hombre, excepto hay un capítulo, un par de capítulos donde otros dicen de Jesús el hijo del hombre porque Jesús lo dijo, pero fue Jesús el que dice el hijo del hombre. O sea, que cada vez que, la mayoría de las veces que leemos hijo de hombre es Jesús el que está hablando. Y dice, así que es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿En quién? En el Hijo del Hombre. ¿Tenga qué? Vida eterna. El Señor, esta idea la va a tratar más adelante también, en el capítulo 8, pero más claro. Dice, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. El Señor entonces le está diciendo a los discípulos, bueno, le está dando una profecía de lo que va a pasar más adelante, cuando va a ser llevado a la cruz, y ese momento cuando Él sea puesto en la cruz se va a confirmar que Él es el Hijo de Dios. Y de hecho, en el capítulo 12 también dice, en dos oportunidades, dice, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, y luego en el verso 34, en una pregunta que le hacen al Señor, sobre el Hijo del Hombre, dice, ¿el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Ese era el punto. Ese era el punto de la enseñanza. Cuando Jesús le habla acerca de la serpiente, le está diciendo que la mirada debe estar puesta allá. El poder no estaba en el palo, ni estaba en la serpiente, ni estaba en el bronce. Es un tipo de Cristo y lo que está diciendo es que debemos poner la mirada ahí. La mirada puesta ahí. Porque ya decía el texto, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Así terminó Jesús esa frase. Todo aquel que cree en Él, en el que está ahí, en el que está en la cruz, puede tener la vida eterna, pero antes ya nos dijo que había que nacer de nuevo. Así que está todo relacionado aquí, todo relacionado. Este hombre tuvo una gran lección este día, una gran lección, y que a nosotros nos va a sentar la base para lo que vamos a ver mañana, porque esto no termina aquí. Esta conversación no termina aquí, ni la enseñanza no termina aquí en este punto aparte. Porque normalmente leemos esta frase, quedamos aquí, pero mañana los voy a invitar a que sigamos leyendo los versículos, porque nos vamos a encontrar con varias sorpresas. Y ahí es donde quiero llevarlos justamente en el título de mañana a entender lo que realmente es creer, porque ya nos ha repetido varias veces y se lo repitió a Nicodemo, que todo aquel que cree puede tener vida en él y que es necesario nacer de nuevo para tener vida en el Señor. Y que nadie puede ver y no puede entrar en el reino de Dios si realmente no crees en aquel que puede entregar la vida eterna y así como la serpiente debemos mirar al Señor. En resumen, podemos tener vida eterna, hermanos, si creemos y podemos creer si vemos las evidencias de las señales. Así que el libro de Juan es un libro importantísimo para leer. Porque al leer las señales en el libro de Juan, nosotros podríamos creer con la fe que al Señor le agrada. Y usted, si aún no ha venido al Señor y aún tiene dificultades y dudas en su vida, tiene que leer el libro de Juan para ver las señales que ahí están y pueda tener la fe que agrada a Dios. Eso no para ahí, debemos nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y ya sabemos que nacer de nuevo no depende de hombres, sino que depende de Dios y eso nos confiere ser hijo de Dios. No podemos ni vamos a ser hijos de Dios si no hemos nacido del agua y del Espíritu,
Y recuerde que Nicodemo, siendo fariseo, él creía fielmente, así como todos los judíos, que eran hijos de Dios por solo haber nacido dentro del pueblo de Israel, en la carne. Los verdaderos hijos de Dios nacen de nuevo en la parte interna, en la parte espiritual, y los cambios se deben ver. Los cambios se deben apreciar, hermanos. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, y esto no lo digo por usted, lo digo por mí primeramente. Debemos cambiar cada día en en la dirección que el Señor quiere. Y finalmente, para tener vida, debemos mirar hacia la cruz, hermanos. Esa fue la enseñanza a Nicodemo, pero esto no paró aquí. Recuerde, no se pierda mañana la lección, porque mañana continuamos y vamos a ver que esta idea continúa, no queda solamente aquí. Recapitulemos: señales, creer, vida eterna. Para tener vida eterna debemos creer, y para creer debemos ver señales, las señales que nos salvan. Que el Señor los bendiga. Gracias, mi hermano César, por esta tremenda lección, interesante. Siempre en lo personal me ha llamado hablemos, la atención esta conversación que tiene el Señor con Nicodemo, ¿no? Y fíjate que es una conversación de alto calibre. Él, hablemos, no es una conversación simple, sino que es una conversación profunda. Y claro, cuando él le dice, bueno, tú debiendo ser maestro, no conoces estas cosas, ¿no? Y esa también es otra señal, si me permite utilizar la palabra, que nos va a pasar la cuenta de aquello que sabemos y que no hacemos, ¿no? Es decir, muchas veces conocemos muchas cosas, pero de todo lo que conocemos, ¿cuánto hacemos realmente? Es una pregunta que cada uno se tiene que, de alguna otra manera, responder. Así que vamos a esperar, ¿verdad? El tema del día mañana. Interesante el libro de Juan, interesante siempre han sido las conversaciones del maestro y esperamos que obviamente estas reflexiones no queden solamente en lo digital, sino que ojalá se alberguen en el corazón de cada uno de nosotros y nos demos cuenta de esas señales para poder abrazar con seguridad la vida. Vamos a ir en una oración a Dios. Voy a pedir a mi hermano Rigoberto. Mi hermano Rigoberto, ¿usted nos puede dirigir, por favor, en una oración para dar gracias precisamente por la oportunidad que hemos tenido de haber escuchado este hermoso mensaje Amén. y que podamos tener la posibilidad y la ayuda de Dios, ¿verdad?, para poder aplicarla en nuestra vida. Hermano, por favor, oremos, si fuera tan amable. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Nos dirigimos a su presencia, mi Dios, por intermedio de esta plataforma y a través de Jesucristo, su Hijo, para agradecerle, mi Dios, este estudio que nos ha traído nuestro hermano César. Entendemos en parte, mi Dios, la conversación que Nicodemo tuvo con usted y con su amado Hijo Jesús, pero nunca hemos entendido realmente la forma que usted quiere que entendamos. Le agradecemos a nuestro hermano César porque él una vez más nos aclara cuál es el propósito de esta conversación. Queremos orar, Padre Dios, y agradecerle porque día a día, en la forma que podemos estar unidos a esta plataforma, vamos alcanzando un grado de conocimiento más para poder llevarlo a la práctica y así poder ser instrumentos útiles en sus manos. Queremos pedirle, mi Dios, que bendiga a nuestro hermano, a su esposa, a sus hijos, y a la congregación de nuestro hermano se congrega, y así a nosotros que en este día hemos tenido esta gran bendición de poder escucharle. Pedimos, Padre Dios, en su misericordia, que todas estas enseñanzas que día a día vamos recibiendo puedan ir ensanchando vuestro corazón y poder tener un conocimiento cabal de la forma que podamos alcanzar el éxito en lo que hoy día profesamos, que es la fe en su amado Hijo Jesucristo. Ayúdenos para ello, mi Dios, guárdenos en su misericordia y permítanos que podamos sobreponernos a todas las pequeñas dificultades muchas veces que se nos presentan para poder crecer y tener la bendición, Padre Dios, de instruir también a otras personas que no le conocen, para que también ellos puedan alcanzar este regalo que usted nos ha hecho por intermedio del padecimiento de su amado Hijo Jesús. Padre Celestial, queremos orar por todos nuestros hermanos que hoy día estuvieron presentes en esta plataforma, como también en el Facebook, y los que posiblemente puedan escuchar más tarde o mañana estas enseñanzas que quedarán grabadas allá, mi Dios, para que
en la medida que necesitemos estar repasando estas lecciones y así podamos seguir creciendo. Guarde a todos nuestros hermanos, le imploramos, Padre, que si hay algún hermano que pudiera estar enfermo, que en su amor usted les ayude en su recuperación, conforme a su voluntad, Padre Dios, proveer los medios para que esa recuperación pueda ser efectiva. Le damos gracias, Padre Celestial, rogamos que en su amor se quede junto a nosotros aún para poder seguir aprendiendo de los comentarios que cada uno de nuestros hermanos pueden hacer y como así también, mi Dios, los que dejan agradecimientos por intermedio de esta plataforma. Le damos gracias, Padre Dios, y oramos en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Dios le bendiga a usted también. Vamos a pasar con nuestro hermano Néstor, que siempre nos tiene los saludos y los mensajes de nuestros hermanos y amigos ahí en el Facebook. Hermano Néstor, adelante, por favor. Bien, buenas noches a todas y a todos los hermanos. Y tenemos varias visitas aquí, el hermano Marcelo Tolosa, a Alicia Zamora, Juan Huerta Remigio, Susana Treviño, Arelis Calzadilla Moreno, Dora Márquez, Vanessa Vegaraya, Isabel Ramos, Luis Feliciano Mundaca, Erinelsa Velázquez, José Nazario Tobías, Joel Lalana, Ignacio Ramón Valdés, Sergio Pino González, Eleazar Sánchez. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena predicación que nos trajo el hermano César Morales. Y los invitamos porque más tarde van a estar ahí en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Lo pueden escuchar por ese medio o por el mismo canal de Facebook. Quiero leer algunos comentarios aquí. A ver, aquí están. Dice Erinelsa Velázquez, saludos hermanos en Cristo Jesús. Luego dice Arelis Calzadilla Moreno, Dios los bendiga a todos, maravilloso mensaje. Erinelsa Velázquez repite, dice amén, interesante este estudio. Joel Lalana Velázquez dice, saludos hermanos, bendiciones para todos. Gracias al hermano por la buena enseñanza de la palabra de Dios. Muy buenas noches. Susana Treviño dice, Dios bendiga a todos. Saludos desde Texas. ¿Ya? Lake Jackson, Texas. Bueno, eso es lo que tenemos por hoy día, hermano. Oscar. Ok, mi hermano, muchas gracias. Un saludo cordial también para todos nuestros hermanos ahí y hermanas que están conectados. Aquí yo tengo dos mensajitos también, hermana Luz. Gracias, hermano César, excelente mensaje. Gracias a Dios por su santa palabra. Nuestro Padre Celestial dice, le bendiga siempre a todos. Y la hermana Marisa dice, buen mensaje, hermano César. Gracias a Dios por su santa palabra. Saludos, dice a todos en plataforma y Facebook. Y Blanca, California, dice un saludo a todos. Me alegra ver, dice al hermano César. Así que bien, estamos, ¿cómo se llama? Con todos los mensajes escritos ya leídos. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta o, ¿verdad? Algo que pueda enriquecer el tema que ha puesto nuestro hermano esta tarde. Pues le podemos escuchar. Si hay alguna consulta, yo creo que de repente podríamos reservarla para mañana, que cierra la gran conclusión, porque yo creo que ahora hay como 3 millones de consultas, que nadie va a hacer nada, nadie va a decir nada porque falta el día de mañana, ¿verdad? Hermana Doris. Sí, hermanito, buenas noches. Yo quería agradecerle a Dios y al hermano César por ese excelente estudio que nos ha traído de Jesús y Nicodemo. Muy bueno, y todavía nos quedamos con la miel en la boca, como se dice, para escucharlo mañana, seguirlo escuchando. Que Dios lo bendiga, hermanito César. Bendiciones para usted y para toda su familia. Un Mañana abrazo, estaremos hermano. ahí. Gracias. Así es, ¿no? El día de mañana va de alguna otra manera a concluir este gran tema. Hermano Rogelio, tú querías decir algo. Adelante. Abra su micrófono, sí. No te adelanto, Rogelio, de lo que vimos el domingo. Lo vamos a silenciar mejor. El hermano hizo primeramente lo que se debía hacer, que lo quedáramos callados, porque como nosotros acá en Mendoza tuvimos la primicia de haberlo escuchado todo y no sé, lo pasamos pero tan bien
supongo que al hermano César le habrá agradado la acogida que le dimos acá en Mendoza y a su esposa también. Y bueno, la verdad que fue un excelente el mensaje que le ha proporcionado el Señor y ya lo sabe tan de memoria que como es que hace lo que quiera con ella, entonces nos ayuda a nosotros a entender mejor las cosas, ¿no? Y ponerlo por obra, porque verdaderamente podemos escuchar, estar alegres por tal cosa y después nos cuesta. Ahora, lo que más me impactó o que me impacta a mí es cuando el Señor le dice que me extraña que no conozcas tal cosa a un señor de la ley. Entonces, ahí uno aprende a valorar muchísimo más a Jesucristo que por si no lo hacía, ¿no es cierto? Quizás habrá otros que lo hagan. Así que la verdad que fue un privilegio para nosotros que él estuviera. Yo lo sabía ver muchas veces donde de la iglesia de Florida, pero ahora como ellos están de vacaciones, claro, son los pachá ahora, entonces me conecto con Ecuador, pero también yo le quiero decir que a donde usted escucha la palabra de Dios, si está predispuesto, va a aprender muchísimas cosas y me extraña porque yo creía que sabía un montón de cosas, no es exactamente de la Biblia, sino de la vida. Y sin embargo, con estas conexiones que hemos tenido, vendría a ser, le tendría que agradecer a la pandemia y a todas esas cosas que a veces nos desfavorece, que el Señor dice que necesitamos tener pruebas para aprender a valorar lo bueno, ¿no es cierto? Así que, bueno, la verdad que es un cúmulo de alegría, de todo, de esperanza que a lo mejor así rajuñando podemos llegar a la vida eterna. Y así que muchísimas gracias, bendiciones para todos los hermanos y ojalá se puedan mañana conectar porque yo creo, yo he escuchado muchos mensajes, pero este me parece que es como más como que es un mensaje común, pero que tiene tanto poder que lo hace hasta casi querer que se le corran unas lágrimas a uno. Muchas gracias, hermano, y muchas bendiciones. Espero que lo haya pasado bien acá en Mendoza. Por supuesto. A ver si volvemos pronto. Gracias, mi hermano Rogelio. Siempre son importantes las palabras, ¿verdad? Y valorar siempre el ánimo que nos puedan proyectar todos nuestros hermanos con sus mensajes. Así que bien, mis hermanos, si Dios así lo permite, invitados cordialmente el día de mañana para concluir esta hermosa lección y poder de alguna manera sacarle el máximo provecho a lo que estamos escuchando, leyendo y analizando, ¿no? Porque cada maestro entrega la base, el fundamento, pero después uno tiene que continuar analizando, ¿no? Porque de alguna u otra manera eso tiene que ver con el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Si Dios así lo permite, mañana a las 20 horas, horario de Chile, estaremos nuevamente conectados a través de este medio y esperamos que el Señor bendiga y cuide a cada uno de ustedes, mis hermanos, que Dios los cuide y los proteja y nos veremos, si Dios así lo permite, mañana. Gracias a todos, un abrazo grande. Gracias, hermano César, nos veremos mañana. Chao. Nos Que el vemos Señor los mañana, Dios bendiga a cada mediante. uno. Buenas Hasta noches. mañana, hermano. Chao. Hermanito. Gracias a todos. Que estén Chao, bien. chao.